La caída del Imperio Romano por Daniel Rincón, Matías Cuevas y Sofía Espinosa. La caída del Imperio Romano comenzó en el año 410 cuando el ejército godo de Alarico saqueó la ciudad eterna Roma durante 3 días. 66 años más tarde, el caudillo bárbaro Odoacro acabó con el Imperio Romano de Occidente en el año 476, destituyendo al emperador Rómulo Augusto. Es de importancia destacar que el Imperio Romano de Oriente se convertiría en el Imperio Bizantino. Las instituciones económicas antes en el Imperio Romano estaban caracterizadas por el libre mercado y los derechos de propiedad. También era la élite quien poseía las tierras y los esclavos quien las trabajaban. Uno de los puntos más fuertes de la economía era el comercio marítimo, ya que los puertos de Ostia y Alejandría estaban ubicados en puntos geográficos claves. Por último, el mayor gasto del Imperio Romano era hacia su gran ejército que defendía sus tierras, y el gasto también se dirigía a los participantes del Estado. Las instituciones políticas antes de la caída del Imperio Romano estaban lideradas por el emperador, quien concentraba todo el poder político. Existía el Senado y las asambleas, pero su poder era mínimo o insignificante. El Imperio Romano tuvo dos cambios significativos en su historia. El primero fue el paso de la República a Imperio en el año 27 a.C. El segundo cambio fue en la época del Imperio, cuando se pasó del Principado al Dominado. El Principado ponía al emperador como el primer romano entre todos y el jefe supremo del ejército, mientras que el Dominado hizo que el emperador se viera como el romano más importante, tanto así que se podría comparar como un dios. Después de la caída del Imperio Romano y la creación o aparición del Imperio Bizantino, las instituciones económicas cambiaron relativamente poco. Gran parte de su grandeza fue consecuencia de la producción de riquezas a través del comercio. Además, su economía se basaba en la producción agrícola, como también ocurrió en el Imperio Romano. Por otro lado, las instituciones políticas sí tuvieron un cambio con la caída del Imperio Romano. El Imperio Bizantino se convirtió en un estado centralizado en su capital, Bizancio, y además se volvió una burocracia que regulaba los aspectos de la organización estatal. Después de la caída del Imperio Romano, el modelo institucional pasó de ser extractivo a inclusivo. La concentración de todo el poder político pasó a ser una burocracia en el Imperio Bizantino. Además, se incluyeron más políticas del mercado libre y derechos de propiedad.